Y existen dudas y mitos en relación a la vasectomía. ¿Afecta la vida sexual del paciente? ¿Se puede revertir? Esa es una de las preguntas que seguramente más se repiten. Bueno, para resolver estas y otras dudas estamos junto al doctor Juan Fuyá, urólogo del Hospital Clínico San Borja Arriarán. ¿Cómo está? Muy bien, Ilse, muchas gracias por la invitación. Un gusto de que esté con nosotros aquí en Vida y Salud. Partamos de lo más básico. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que puede ser muy simple, pero sigue siendo una cirugía que busca y tiene como objetivo la anticoncepción masculina. Es una cirugía que se practica a los hombres y con eso logramos una anticoncepción que nosotros hablamos como concepto definitiva. Probablemente vamos a conversar ahí si hay opciones de revertirla, pero ese es el concepto final. Un método anticonceptivo masculino definitivo. Y es un método anticonceptivo efectivo, conveniente, porque como lo decíamos en las cifras, ha ido en aumento. Sí, es altamente efectivo y por eso es que lo recomendamos. Y es un procedimiento que al mismo tiempo también es bastante simple desde el punto de vista quirúrgico. Yo siempre le explico a los pacientes, trato de hacerlo bien simple, pero nosotros dentro de las bolsitas que se llaman escroto están los testículos. Y los testículos tienen principalmente dos funciones. Una, producen hormonas masculinas, la testosterona es la principal de ellas, y eso es lo que nos da a nosotros los caracteres masculinos. Y por otro lado, también los testículos producen las células que se llaman espermatozoides, que son las que son capaces de fecundar un ovocito o un óvulo, y así somos capaces de engendrar un embrión. Toda la parte hormonal viaja más que nada por un sistema que tiene que ver con las venas y las arterias, que es un sistema que, si bien va al testículo y vuelve del testículo, nosotros durante la cirugía de la vasectomía no lo vemos, ni siquiera lo tocamos, porque está un poquito más profundo que el conducto, que a su vez lleva los espermatozoides desde el testículo, se da una vuelta larga porque entra por el canal inguinal, pasa casi por atrás de la vejiga y se inserta en la próstata. Ese conducto, que se llama conducto deferente, que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia la próstata, solo tiene esa función y ese es un conducto que está muy a ras de la piel. De hecho, es tan simple que los pacientes que no sean muy gorditos no puede incluso tocarlo, muy simple. Y eso es lo que nosotros hacemos, por eso es que la cirugía se hace solamente a través de la piel, con una pequeña incisión, e incluso hay gente que habla de cirugía sin bisturí, pero básicamente es una disrupción muy pequeña de unos par de milímetros de la piel y ahí está el conducto y lo tomamos y lo podemos cortar y ligar. ¿Tiene que ver esa característica con que en Chile esto vaya en aumento, el hecho de que sea ambulatorio, que sea más simple, entre comillas, de realizar? Sí, mira, yo creo que hay varios factores que han hecho que la vasectomía, como bien veíamos en la nota, ha aumentado, probablemente ya incluso a más allá de un 500%. Si tú vas bien atrás, el año 2012, hace un poco más de 10 años, no se hacía más de 300, 350 vasectomías y casi todas esas eran en el sistema privado. Público, muy difícil, es una cirugía que es muy poco frecuente. Y eso ha aumentado exponencialmente. Y yo creo que tiene que ver con que hoy en día los derechos reproductivos, que es un tema importante en la sociedad, tiene que ver con la responsabilidad también que tenemos nosotros los hombres frente a la paternidad y también la mejor relación que existe con las parejas después del COVID. Tuvimos que compartir mucho en familia y hubo que tomar decisiones drásticas a veces de si seguíamos aumentando la cantidad de integrantes en la familia, etc. Y yo creo que eso ha hecho que confluyan todos estos factores para que hoy en día los hombres estén más empoderados de su responsabilidad frente a la paternidad. Y principalmente yo te diría como hombre, porque el procedimiento es tan simple y tan escaso en riesgos, versus someter a una mujer a que pueda tomar anticonceptivos durante mucho tiempo con los problemas que eso puede conllevar, o incluso una cirugía de esterilización como es la ligadura de las trompas, que tiene muchas más complicaciones y es alto más compleja que una vasectomía. Sin duda tiene que ver mucho con la responsabilidad compartida, ¿no? Finalmente a lo que estamos viviendo hoy como sociedad, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Hay mitos, lo decíamos al inicio en la presentación. ¿Afecta la sexualidad del paciente esta intervención? Muchos mitos. Nosotros los urólogos vivimos de mitos, sabemos que la próstata, la vasectomía, etcétera, así que nos encargamos de desmentir un poco todo lo que se escucha y hoy en día con todas las redes sociales hay harta información para bien y para mal también. No, la respuesta clara es no afecta a la sexualidad porque como bien te decía anteriormente, todo lo que tenga que ver con sexualidad está relacionado directamente con las hormonas y las hormonas viajan por un camino que no tiene nada que ver con el conducto deferente que es el que lleva los espermatozoides. Por lo tanto, no alteramos la libido, que es el deseo sexual, no alteramos la erección,
que es finalmente lo que más le importa a los pacientes. Y no alteramos también una cosa muy importante que nos preguntan mucho, la cantidad o el volumen de semen que el paciente va a eyacular cuando tenga una relación. Ah, tampoco incide. No, el semen se produce en la próstata. Prácticamente el 90-95% del semen se produce en la próstata. Y solamente un 2, 3, 4% del volumen total del semen se produce en el testículo. Por lo tanto, si yo corto ese puente que va a llevar los espermatozoides del testículo a la próstata, voy a ver un desmedro en el 2-3% del volumen total, que ya, digamos que no es un gran volumen el que los hombres eyaculan. Entonces, la verdad es que es completamente imperceptible. Otra duda, ¿qué pasa con aquellos hombres que deciden realizarse una vasectomía y más tarde cambian de opinión y quieren ser padres? ¿Esto se puede revertir? Sí, la respuesta es que se puede revertir. También es un cambio cultural bien interesante. Es probablemente más común hoy en día que la gente se separe y vuelva a tener una nueva pareja. Y también se da algo social en que muchas veces hay diferencia de edad entre el hombre y la mujer, siendo la mujer mucho más joven en estas segundas o terceras parejas. Y muchas veces se busca la paternidad y en ese caso los hombres que ya han tenido un primer matrimonio después y que se han hecho una vasectomía quieren poder revertirla. Es un procedimiento altamente efectivo a diferencia de lo que cree la gente. Es una cirugía que no es tan simple porque tienes que volver a unir dos cabos que no miden más que 1 milímetro de diámetro, pero con una técnica que se llama vasovasostomía hay cirujanos andrólogos que hacen esa técnica, así que infórmense y busquen cirujanos que se dediquen a hacer esa cirugía. Y con eso, a través de un microscopio, tú puedes unir los cabos y lo que logras con eso es que vuelvan a pasar espermatozoides desde el testículo hacia la próstata. Eso, ojo, que no garantiza que tú vayas a poder ser fértil, porque el hecho que tú tengas espermatozoides en el semen no garantiza que esos espermatozoides puedan fecundar un ovocito. ¿Y hay un tiempo para que yo pueda revertir esto desde que me hice la cirugía o puedo en cualquier momento? Puedes en cualquier momento, pero los estudios demuestran que la mayor tasa de efectividad de esta reversión se da durante los primeros años. Los primeros años me refiero a los primeros 5, 6 y hasta se supone que los primeros 10 años. La mayoría de los estudios habla que entre 5 y 6 años puedes tener una tasa de efectividad de lograr espermatozoides en el eyaculado, o sea, en el semen, de hasta un 90%. Eso va decayendo con el tiempo y después de los 10 años probablemente decae bastante más. Pero ojo, quiero hacer hincapié en que eso logra que pasen los espermatozoides de un lado a otro, pero eso no te hace fértil. Perfecto. ¿Alguna recomendación para quienes estén analizando, conversando este tema en la casa y que ahora justamente nos están escuchando? ¿En qué fijarme? Y lo otro que le iba a preguntar, porque usted me decía que en el sistema público son pocas, digamos, las intervenciones que se hacen de estas, y ahí hay un desafío también que sin duda podría ayudar a que esto sea aún más una opción, ¿no? Sí, ahí yo creo que estamos en deuda, Nilce, como comentábamos anteriormente. La gran mayoría por lejos de las vasectomías se hace en el sistema privado, pero existe una modalidad que se llama el bono PAD, que es un beneficio que tienen los pacientes FONASA, que básicamente es un paquete. Entonces el paciente que tiene FONASA puede optar este bono PAD, paga un monto que es conocido, que es alrededor de 400.000 pesos, y con ese bono en la mano puede ir a los lugares que estén adscritos a este bono PAD, que probablemente sea la gran mayoría de las clínicas, que incluye ese paquete todo, incluye la consulta, incluye la cirugía, los medicamentos, probablemente los controles al alta, la biopsia, porque a veces hacemos biopsia también de los conductos deferentes, y eso está mucho más a la mano del alcance de muchas familias, y eso hace que probablemente los pacientes que son FONASA tengan más opciones y no solamente esté en el sistema privado. Así que el llamado a los hombres es que se hagan cargo también de la anticoncepción. Esto no es algo exclusivo de las mujeres. Exacto. Las mujeres han tenido la batuta durante más de 50 años, con todo lo que conlleva, y la verdad es que la vasectomía es un procedimiento simple, con muy poco riesgo, y muchas veces lo hacemos solo con anestesia local o con sedación. Así que la verdad es que el paciente se va de alta el mismo día, no va a estar más de 2 o 3 horas en la clínica y con una alta tasa de efectividad. Muy bien, pues doctor Juan Fullá, urólogo del Hospital Clínico San Borja Arriarán, muchas gracias por estar con nosotros. Quedamos al día con toda la información en relación a este tema, sin duda muy útil para quienes están analizando, reflexionando sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nilce.